Como ya hemos definido los diferentes niveles de organización de la materia viva, ahora vamos a continuar con el tipo de estudios que se puede hacer sobre los individuos, sobre la población y sobre las comunidades. Después vamos a hablar de los hábitats, de los ecosistemas y obviamente de los factores abióticos y bióticos que componen un ecosistema. Nosotros habíamos dicho que cuando los átomos se unían en moléculas, las moléculas mayores eran macromoléculas y a su vez se unían para formar una célula, las células formaban tejidos, los tejidos formaban órganos, los órganos formaban sistemas de órganos y finalmente todo se organizaba en un organismo o individuo. Entonces, lo primero que tenemos que definir nuevamente es la palabra individuo. Es algo indivisible, lo que constituye un uno de algo. Un ser vivo, tanto animal o vegetal, perteneciente a una especie, considerado independientemente de los demás. Cualquier ser vivo de cualquier especie. Y como estamos hablando mucho de especies, vamos a definir lo que es la especie. Es un conjunto de individuos que poseen el mismo genoma, o sea, el mismo conjunto de genes que determinan las características fenotípicas de la especie. Se puede definir como el grupo de poblaciones naturales genéticamente similares, interfértiles y aislados reproductivamente de otros grupos análogos. Eso es una especie. Cuando nosotros tenemos una población, dijimos que teníamos varios individuos de una misma especie. Esa población puede ser de animales de tamaño grande, como lo que vimos en la diapositiva anterior, o la población puede ser de bacterias, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros analizamos las características de una población, hay varias cosas que tenemos que considerar. La densidad, los patrones de crecimiento, la distribución y cómo se regula el tamaño de esa población. Si nosotros hablamos de densidad, estamos hablando de unidad de organismos por unidad de superficie, cantidad de organismos por unidad de superficie, cantidad de individuos de la misma especie, porque estamos hablando de población, por unidad de superficie. Es muy fácil, viendo las dos fotos que tienen esta diapositiva, imaginar que la densidad de ovejas en la foto de arriba es mucho menor que la densidad de ovejas que tenemos en la foto de abajo. ¿Qué influye sobre la densidad, o sea, la cantidad por unidad de superficie de una población? La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿sí? O sea, los organismos que se originan y los organismos que mueren. Pero hay otras cosas que influyen sobre la densidad de una población. Hay algunas especies que tienen la particularidad de migrar, de cambiar de lugar durante determinado momento de su desarrollo o en alguna época del año. Esa migración puede hacer que una población en un determinado lugar disminuya y aumente en otro lugar, en otro o en el mismo tiempo. Puse ese ejemplo porque era muy típico ver aumentar la población de cisnes cuello negro en las costas del Río Negro en las primaveras y desaparecer hacia el final del verano, porque se iban a otro lugar, venían a tener sus crías acá. Entonces la densidad de cisnes cuello negro era muy alta durante el verano, y cuando se iban siempre quedaban algunos, o sea, se disminuía abruptamente la densidad de la población, pero no se eliminaba del todo. O sea, la migración es un proceso que influye sobre la densidad de las poblaciones. Otra cosa que influye son los recursos que uno tenga para una población. Una población, si uno pone en un cuadro, en un gráfico XY, el número de individuos versus tiempo, en un determinado lugar, uno puede ver que si comenzamos con pocos individuos, estos se van a reproducir a una tasa bastante acelerada durante un tiempo y después van a disminuir su tasa de reproducción y por lo tanto su número. Y esto tiene que ver
con la capacidad del sistema de soportar una determinada carga. Si nosotros lo consideramos desde el punto de vista alimenticio, si nosotros pusiéramos animales en un potrero, tenemos una cantidad de oferta forrajera determinada. Entonces, durante todo un tiempo los animales van a poder crecer, multiplicarse a una tasa relativamente alta, pero va a llegar un momento en que la oferta forrajera va a disminuir y por lo tanto también va a disminuir la posibilidad de los organismos de reproducirse. Esto se produce a todo nivel, o sea, con organismos pequeños, con organismos grandes y de acuerdo al lugar a donde habiten, ¿sí? Sobre esto van a volver con el trabajo práctico. O sea, en realidad la capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos que pueden vivir en un determinado lugar. Cuando se alcanza esa capacidad máxima, el sistema no acepta más individuos. Es más, comienza una fluctuación sobre una recta, que quiere decir esa es la capacidad máxima del lugar para poder alojar determinada cantidad de individuos. Mientras los recursos fueran muchos, estuvieran disponibles, la cantidad de la población podía aumentar. Cuando los recursos son limitantes, la población se vuelve estable, ¿sí? La distribución de las poblaciones puede tener diferentes formas. Hay algunas poblaciones que se distribuyen aleatoriamente, como por ejemplo en el primer dibujo, algunas de las cosas que están en ese bosque ni siquiera las podemos ver regularmente o más de una, porque se han distribuido aleatoriamente al azar en esa selva, en ese bosque. Hay otros casos en que la distribución de las poblaciones es uniforme. Esta ladera de una zona árida está poblada por lo que se llaman plantas en cojín, plantas que forman como si fueran un almohadón y que se distribuyen dejando un lugar entre una y otra uniformemente en toda la ladera. Entonces eso es una distribución uniforme. Pero hay otros organismos que por necesidad o por su forma de vida necesitan agruparse. Entonces las poblaciones se encuentran agrupadas en diferentes puntos. Por ejemplo, en puntos de comida, como puede ser el ejemplo de la tercera fotografía. Otra cosa que regula el tamaño de una población son algunos factores limitantes, por ejemplo, factores del ambiente, ¿sí? La foto que está al principio, que ustedes ven como un geyser, un vapor que sale de la tierra, pero sin embargo atrás ven un bosque de coníferas. Lo que queremos ejemplificar es lo siguiente. Hay factores que no permiten la vida de determinados organismos. Por ejemplo, las coníferas no se pueden desarrollar sobre ese borboteo de agua hirviendo que tenemos en ese lugar. Pero sin embargo, en ese lugar seguramente tenemos otros habitantes que van a ser arqueas, que son los organismos extremófilos unicelulares que se encuentran en esos lugares, y obviamente esos organismos no van a encontrarse en el bosque de coníferas. O sea, los factores limitantes, los factores ambientales pueden ser limitantes para el crecimiento o el tamaño de una población. Y por otro lado, las estrategias de vida. Está puesta dos cosas muy diferentes, bacterias y elefantes. Estamos hablando de ciclos de vida que se producen en minutos y ciclos de vida o periodos de gestación que se producen en muchos meses. Entonces, una población de bacterias es factible que tenga una gran cantidad de individuos que se reproducen velozmente y que se asientan en el mismo lugar. Una población de elefantes va a tener un número de individuos que va a depender de la procreación, pero esa procreación es lenta y aparte generalmente tienen una sola progenie por ciclo de reproducción. Entonces, no vamos a encontrar millones de elefantes en un determinado punto. Vamos a encontrar
un número relativamente grande de acuerdo a la capacidad de reproducción, pero nunca vamos a encontrar una densidad como la densidad por unidad de superficie que podemos tener en una población bacteriana. Esto hace que existan relaciones que se producen dentro de las poblaciones. Y acá vamos a introducir un primer término que después tiene su contrapartida cuando hablamos de comunidad. Cuando hablamos de población, hablamos de relaciones intraespecíficas, hacia dentro de la especie, porque la población es un conjunto de individuos de la misma especie. Cuando hablemos de comunidades, vamos a hablar de relaciones interespecíficas, porque la comunidad es un conjunto de poblaciones. Entonces, volvemos a poblaciones, las relaciones son intraespecíficas y pueden ser agrupaciones, colonias o sociedades. Cuando hablamos de agrupaciones o asociaciones, a veces las asociaciones son de tipo familiar y a veces son de tipo gregario. La agrupación familiar muchas veces se da en animales que durante un tiempo después de tener su progenie se mantienen unidos y crían, o permiten o controlan el desarrollo de sus crías. Ese tipo de agrupaciones es diferente a una agrupación, por ejemplo, de una cantidad de animales que se unen simplemente porque van en busca de comida, ¿sí? Una es la agrupación familiar y una es una agrupación que tiene que ver con el desplazamiento o con el conjunto de animales que se unen para determinada función. Dentro de las relaciones intraespecíficas están las colonias. En realidad se trata de asociaciones de organismos cuyos cuerpos se hallan tan unidos entre sí que muchas veces no se puede ver cuál es el límite de cada uno de los organismos. Un típico ejemplo son los corales, que son además colonias que tienen como una sola forma, y hay otros que podemos determinar cuál es el límite entre un organismo y otro, pero sin embargo su funcionalidad se da cuando los organismos están unidos. O sea, esa es la definición de una colonia. Y hay otras relaciones intraespecíficas que son las sociedades o las poblaciones estatales o jerarquías, en las cuales en una determinada especie se producen como diferentes niveles de organización dentro de los individuos que están jerarquizados entre sí, como por ejemplo en las abejas y en las hormigas hay este tipo de jerarquías. En las abejas tenemos reinas, zánganos y obreras, y cada una tiene una función determinada, cada una de las diferentes capas de la sociedad, pero siguen siendo relaciones entre los individuos de una misma población. Cuando nosotros queremos saber o queremos definir el lugar a donde vive una población, el ambiente adecuado para que se desarrolle una determinada población biológica, estamos hablando de hábitat. O sea, hábitat es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda residir, reproducirse y perpetuarse. Pasemos ahora a las comunidades y les puse 3 fotografías. Es mucho más fácil a veces estudiar las comunidades en las vegetales porque se pueden explicar más fácilmente las cosas que queremos decir. Pero hay comunidades vegetales, comunidades animales y hay comunidades temporarias, como la última flor que pongo abajo, en la cual en una flor hay una comunidad de insectos que van a estar durante el periodo que esa flor dure viva, ¿sí? ¿Qué quiere decir comunidad? Quiere decir que tenemos diferentes especies conviviendo en un determinado lugar, como pueden ver en las 3 fotografías que se acompañan. Cuando uno define las propiedades de la comunidad, vamos a hablar de la composición, de la estratificación,
de los límites y después de la dinámica, porque esas comunidades no son estables. Cuando hablamos de estructura de una comunidad, después van a ver en un próximo trabajo práctico más adelante cuando se hable de biodiversidad, uno en la composición de una comunidad puede hablar de riqueza de especies, o sea, del número de especies que podamos tener en un lugar, y podemos hablar de abundancia. Cuando uno ve las dos fotos, evidentemente puede decir que son comunidades diferentes. Una es una comunidad típicamente xerófita de tierras secas y por las especies que hay salinas, y la otra es una comunidad, si no es hidrófita, por lo menos es mesófila. En la primera, nosotros tenemos un número limitado de especies, o sea, no hay mucha cantidad de especies y tampoco hay mucha abundancia de esas especies. En la segunda, tenemos varias especies que conviven en un mismo lugar y a su vez cada especie está representada por muchos individuos. O sea, esta es una forma, considerar estos dos parámetros es una forma de estudiar las comunidades. Otra cosa que se estudia en las comunidades es quién domina. Si ustedes miran esta foto, es la vegetación alrededor de un pozo de agua. Y si se fijan solamente por el color, tenemos muchas plantas de un color grisáceo, que es el Liagnus, y tenemos una sola planta verde brillante, que es un Salix. O sea, la dominancia, evidentemente, es del Liagnus, ¿sí? Esto así parece simple, pero es muy importante determinar cuáles son las especies dominantes porque nos va a poder permitir ver cómo van a evolucionar esas comunidades a futuro. La comunidad puede tener un hábitat, o sea, diferentes poblaciones animales pueden compartir un hábitat que puede ser relativamente homogéneo, como es este hábitat que tenemos acá, o puede ser muy heterogéneo, como es el hábitat que tenemos acá, porque tiene una parte ampliada, la comunidad las poblaciones que comparten esta comunidad están en diferentes estratos y en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, a veces el hábitat que comparten no es tan homogéneo y ellas se estratifican de acuerdo al hábitat. Otro concepto que nosotros tenemos que introducir cuando hablamos de comunidad es el concepto de nicho. Pero no de nicho como lugar, sino de nicho desde el punto de vista biológico. La definición de nicho desde el punto de vista biológico se refiere al papel que juega un organismo determinado en una comunidad biológica. Yo acá puse una comunidad que realmente es un sistema agropecuario, ¿no es cierto? Entonces, simplemente para decirles que no lo definimos como el lugar a donde están, al nicho, sino como la función que tienen cada uno de los organismos. La parte herbácea de abajo va a tener una función productora de producción y oferta de alimento y fíjense, la parte de los animales son herbívoros y van a tener una función de consumo y van a hacer un control de esa comunidad herbácea que está abajo, ¿no es cierto? Entonces, todo cumple una función dentro de este hábitat que tenemos acá. Es más, podríamos encontrarle también el nicho a las plantas de acacia que están cumpliendo una función de sombra y están cumpliendo una función de sostén de aves y están cumpliendo una función de alimentación de insectos. Entonces, cada parte de la composición de una comunidad tiene una función y a eso se refiere cuando hablamos de nicho. Hay que pensar que a veces tenemos diferentes organismos compartiendo un mismo nicho en una determinada comunidad. Si lo pensamos así, seguramente esa comunidad es inestable, porque cuando dos poblaciones están cumpliendo la misma función en una comunidad, seguramente una va a reemplazar a la otra y eso va a hablar de las sucesiones que vamos a tener de ahí en más. Otras comunidades que nosotros podemos tener son, por ejemplo,
comunidades que conviven en forma conjunta y que forman y que tienen una función que deriva de esa asociación. Los líquenes, por ejemplo, que a su vez, después lo vamos a ver dentro de las relaciones, se pueden considerar indicadores biológicos porque capturan o detectan la presencia de determinadas cosas en el ambiente que quedan acumuladas en su interior o que pueden resultarse nocivos. Entonces pueden utilizarse como indicadores biológicos. Así como pueden utilizarse, y esto es referido a vuestra carrera, como indicadores biológicos determinadas plantas. Yo les puse una diapositiva a donde en realidad estoy marcando en este momento con el puntero plantas que son exactamente de la misma especie. Y esto lo que les va a indicar es que estas plantas son tóxicas, estas plantas no son consumidas por los animales. Cuando en un lugar ustedes encuentran tantas plantas tóxicas juntas, quiere decir que ha habido condiciones que les han permitido su crecimiento, y una de esas condiciones puede ser el sobrepastoreo. El sobrepastoreo implica que los animales se van a comer todo lo comible y van a dejar espacio para que se reproduzcan las plantas que no se comen. Esto puede suceder en condiciones de sequía. Otro tipo de estudio dentro de las comunidades es la estratificación, o sea, puede haber diferentes niveles en los cuales se encuentren distribuidos los organismos de una comunidad. En la foto que vemos hay una comunidad herbácea, una comunidad herbácea, una comunidad arbustiva chica, una comunidad arbórea, ¿sí? Entonces forman diferentes niveles dentro de esa comunidad. Si nosotros volviéramos al dibujito que yo les mostré hace un rato sobre un charco dentro de una comunidad, la comunidad del charco está prácticamente sin estratos porque todos los componentes de esa comunidad en particular se encuentran al mismo nivel, ¿no es cierto? Esta sería una comunidad monoestratificada porque todas las cosas que se encuentran dentro de la comunidad están al mismo nivel que es la superficie del agua. Otra característica que uno toma en cuenta cuando quiere hablar de las comunidades son los límites de las comunidades. En esta foto, por ejemplo, si nosotros tenemos la comunidad esta acuática que tenemos acá, podemos determinar exactamente cuál es el límite de esta comunidad y cuál es el límite de la comunidad terrestre. ¿Por qué? Porque ese límite va a estar dado por el nivel de agua. Adentro vamos a tener la acuática, afuera vamos a tener la terrestre. Pero ¿qué pasa cuando las comunidades se encuentran en condiciones como esta? Si ustedes salen a pasear por las bardas de Cholechuel y empiezan a bajar, ustedes se van a dar cuenta que de la comunidad xerófita que tenemos sobre la meseta a la comunidad del valle que tenemos mucho más abajo de lo que está mostrado en esta diapositiva, tenemos una gradación de cosas y a veces no se ve tan claro el límite entre una comunidad y otra. Acá tenemos una comunidad en una comunidad xerófita. Yo ya sé que esta es una comunidad halófita y voy a tener una comunidad mesófita más acá. Sin embargo, este límite no es un límite abrupto y lo que se crea es un área de cambio gradual entre ambas comunidades que se llama ecotono. Por eso, entre estas comunidades no existe un límite abrupto, sino que existe un ecotono, que se puede estudiar y que a veces tiene características propias, pero que no es fácil de determinar a la vista porque es un cambio gradual entre las características propias de dos comunidades aledañas. Otra característica que tienen las comunidades es que pueden cambiar. Las comunidades pueden ser dinámicas. Las tres fotos estas están para mostrarle cómo ha cambiado un ambiente en los valles del Río Negro, esto precisamente en el valle de un campo muy cerca de Cholechuel, donde los valles en el año 45 tenían estas características. Eran valles que tenían sauces nada más, la típica
vegetación arbórea de este momento, y el resto eran como planicies que incluso en ese momento se podían trabajar. Fíjense, esto es un trabajo, un arado con un cajón de siembra, con tracción a sangre, con caballos. Este mismo lugar, con el tiempo, fue invadido por una especie que vino de otros lugares, que después podemos volver sobre el tema, que está marcada en los recuadros. Esta especie se introdujo en estos lugares que antes veíamos así, se comenzó a introducir esta especie, nadie supo que esta especie era como peligrosa en el sistema, en el sentido que podía invadir fácilmente un valle, y fíjense, esto es después del año 2000, la transformación de lo que tenemos al principio en lo que tenemos después. Esto es una sucesión en una comunidad, o sea, se introducen diferentes especies, por ejemplo, y se va cambiando una comunidad en la proporción de especies que la componen y en la abundancia de esas especies. Cuando hablamos de comunidad, podemos también introducir dentro de la dinámica las migraciones, ¿cierto? Así como nosotros decíamos que la migración de los cisnes de cuello negro afectaba a la densidad y a la formación de su propia población, como esa población de cisne de cuello negro estaba dentro de una comunidad, también va a afectar la composición de la comunidad cuando se produzcan migraciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunidades, hablamos también de relaciones. Cuando hablamos de relaciones, antes dijimos que si hablábamos de poblaciones, las relaciones eran hacia adentro, o sea, eran intraespecíficas. Cuando nosotros hablamos de comunidades, hablamos de relaciones entre especies, porque lo que conviven juntos son diferentes poblaciones. Y en ese caso, vamos a tener diferentes relaciones: competencia, predación, simbiosis, con diferentes tipos de simbiosis, y parasitismo. Vamos a explicar cada una. Esta es una explicación de competencia bastante doméstica. Esto es un puerto, y cuando nosotros no teníamos la llegada de los barcos pesqueros, estas aves que se encontraban en el puerto están muy tranquilas, compartiendo su lugar, y sin embargo, cuando llega el momento de los barcos pesqueros y procesan la mercadería que traen y la tiran al agua, empieza el proceso de competencia por la alimentación. Entonces, fíjense, hay una relación entre todos los animales, porque cada uno de estos va a tratar de competir con el otro para lograr su alimento, ¿sí? Esto es una forma doméstica de explicarlo. Es lo mismo que sucede en, por ejemplo, un sistema agropecuario, a donde se tienen más especies que pueden alimentarse del mismo tipo de alimento. En este caso, las ovejas, las vacas son herbívoras, los chanchos son omnívoros, pero también van a competir por este tipo de alimentación. Entonces, esto es la lucha de cada una de las poblaciones dentro de una comunidad para, por ejemplo, obtener su alimento. Esto implica que va a haber una competencia para poder obtener su parte nutricional. Esto puede ser por espacio, puede ser por agua. Las competencias es cuando hay un factor limitante y hay muchas especies que pueden convivir o pueden tratar de comer de ese lugar. Otra relación que hay entre las poblaciones de una comunidad son el hecho de la predación. Entre los animales carnívoros hay algunos que se alimentan de otros animales, o sea, eso quiere decir predar. Es una forma de consumir animales, y por supuesto va a haber una relación del consumidor y el consumido. Esa es una relación entre comunidades. Dentro de la simbiosis, o sea, relaciones que son positivas, tenemos el comensalismo,
y está ejemplificado por la rémora y el tiburón. La rémora es esta y este es el tiburón. Y en este caso de simbiosis llamado comensalismo, hay un animal que se beneficia y el otro que es indiferente. La rémora lo que hace en realidad es alimentarse de los residuos que se caen de la boca del tiburón. Entonces, en realidad al tiburón no le hace nada y ella se alimenta. Para ella es positiva, para el tiburón es indistinto, ¿sí? Porque lo está descartando. Otra relación es la del mutualismo. Hace un rato vimos los líquenes y dijimos que era la asociación entre una alga y un hongo, mientras una le da su capacidad fotosintética y le produce de carbohidratos como producto de la fotosíntesis, el hongo le va a dar protección y le va a dar otro tipo de nutrientes que obtiene de su alimentación heterótrofa. Entonces, esto es un mutualismo porque ambos se benefician cuando viven juntos. Otra clase de simbiosis es la protocooperación, en la cual se benefician ambas especies, pero ninguna está obligada a esa relación. Esta es una abeja buscando el néctar de una flor que ella la va a usar para su alimentación y seguramente va a estar ayudando a la polinización porque va a esparcer la cantidad de polen que pueda quedar retenida en su cuerpo en otras flores. Entonces ayuda a la polinización, pero no es una relación obligada. Y otra relación que hay entre diferentes poblaciones en diferentes comunidades es el parasitismo, en los cuales una de las especies sale beneficiada y otra desfavorecida. Un caso de parasitismo son las garrapatas. Todos los que tengamos animales domésticos sabemos que esto es muy común y que se alimentan y que incluso pueden atacar y matar a su huésped si no se controla. En las plantas también sucede. Por ejemplo, la cuscuta, estos hilos naranjas que tenemos acá, suelen tener austorios que se meten dentro de la planta hospedante y pueden extraer nutrientes y van matando a la planta. Ese es un tipo de parasitismo. La relación es entonces, uno se beneficia y el otro se perjudica. O sea, hubo todo tipo de relaciones entre los componentes de una comunidad. Y finalmente vamos a definir lo que es un ecosistema, para después verlo en el siguiente video. Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos, que se llama biocenosis, en un medio físico a donde se relacionan. Ese medio físico se llama biotopo. Vamos a ver, un ecosistema, la parte viva y la parte no viva en conjunto y con todas sus relaciones. ¿Qué es la parte abiótica de un ecosistema? Los factores climáticos, los factores del agua, los factores del suelo. Influye la temperatura, la radiación, la humedad ambiental, la presión atmosférica, las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. Y por otro lado va a estar la parte de la comunidad, la parte de los seres vivos o biocenosis. El conjunto de esas dos cosas es un ecosistema. Y no solamente el conjunto, sino las interacciones y relaciones que puedan existir en esos lugares, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un ecosistema, lo vemos así en su conjunto, y si lo analizamos en forma separada, tenemos factores que no están vivos y factores que están vivos. Pero estos factores se relacionan para formar un ecosistema.